Hola a todos. Tenemos hoy en Saca tu Voz el placer, el honor de tener a Margarita García Márquez. Os la voy a presentar primero y luego vamos a estar conversando. Margarita, tengo aquí mi chuleta porque Margarita tiene tantas cosas que si no, no sería capaz de contarlas de memoria. Margarita es psicóloga clínica especializada en comunicación, en autoestima, en infancia y en abuso sexual infantil. Ella es una psicóloga de referencia en casos de abuso sexual infantil y lleva más de 25 años interviniendo y colaborando en programas de televisión, de radio, revistas, periódicos. Y además algo muy interesante que tiene Margarita es que ella es escritora también y tiene publicados pues, dos cuentos maravillosos. Uno se llama Tu cuerpo es un tesoro y el otro De qué color son tus secretos. Y además ha publicado guías también para padres y para profesionales. Se llaman Stop Abuso y La prevención es la mejor protección. Ha colaborado también como autora de Señales de alerta del maltrato infantil en la guía práctica del buen trato y ha colaborado con el informe de Save the Children de la justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar. Entonces, pues Margarita lleva desde 1988 que fundó su centro Jara haciendo terapias, entre otras cosas, de maltrato y de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Y además en 2007, después de percibir el porcentaje tan alto que en sus pacientes había de abuso sexual infantil, pues decidió crear la ONG ASPASI, que es la Asociación para la Sanación y la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, que es una ONG también de referencia en España en este tema y además fue premiada en 2014 con el Premio Tierno Galván a la solidaridad y a los derechos y a los valores humanos. Con lo cual, pues Margarita pues es un referente en España como psicóloga en el tema del maltrato y del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Y es un gusto poder tener aquí pues todo su conocimiento y todo lo que ella nos puede trasladar para saber más sobre este tema, ¿no? Entonces, Margarita, una de las... Bueno, por supuesto os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces del Centro Jara, de Aspasi, y las redes que tienen para que les conozcáis, que podéis acceder a ella y a sus instituciones, ¿no? Entonces, Margarita, la formación que tú tienes tan amplia en abuso sexual infantil, pues para mí es una garantía, ¿no? A la hora de que si yo fuera paciente ir a hacer una terapia contigo, ¿no? Y yo sé que te buscan de un montón de partes del mundo alumnos de distintos grados universitarios para hacer prácticas contigo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que es importante esa formación específica en abuso sexual infantil para ser capaz como psicólogo o como psiquiatra de detectar este problema y de ser capaz de tratarlo adecuadamente con el paciente? Pues es muy importante porque, mira, yo antes de hacer Aspasi, llevo trabajando con terapia de niño interior, tengo formación en Gestalt, psicoanálisis, bioenergética, etcétera, y me di cuenta de que todo pasaba en la infancia y que luego íbamos arrastrando a lo largo de nuestra vida todo eso que había pasado en la infancia, ¿no? Entonces, entre lo que vi que más daño hacía era, fíjate, no el abuso sexual, sino el secreto guardado por haber sido abusado. Entonces, yo empecé a trabajar con adultos que no venían por el abuso sexual, venían por problemas de depresión, por problemas de relación, por problemas sexuales, por problemas de pareja, por otras causas, ¿no? Y cuando yo iba rascando un poco en su historia personal y sobre todo cuando trabajamos la niña o el niño interior y íbamos un poco hacia la causa de estos síntomas que estaban teniendo en el presente, y llegábamos un poco al abuso, llegábamos al abuso sexual, llegábamos a esos momentos en los que ocurrió ciertos hechos que, no, fíjate, una cosa que descubrí es que no es en sí el abuso sexual, sino el secreto guardado durante tanto tiempo. Y te digo esto porque yo también trabajaba con niños, me gusta trabajar, me gusta, te lo dije el otro día, me gusta variar, ¿no? Entonces trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, y yo también trabajaba con niños que venían por otros temas, por problemas escolares, problemas de agresividad y tal, y descubría también que estaban siendo abusados. Entonces, cuando cogía tiempo y lo detectaba en ese momento, o sea, cuando lo detectaba, trabajábamos con el hecho, podíamos dar palabra, o sea, voz al niño, podíamos escuchar lo que le había pasado y pasaba el tiempo, no había secuelas. O sea, yo cuando hice Aspasi, una de las cosas que hice fue llamar a muchos de esos niños que ya no, ya eran jóvenes o adultos,
con los que yo había trabajado y ninguna tenía secuelas. Entonces fue cuando dije, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, es decir, si lo detectamos a tiempo y lo trabajamos justo en el momento, las secuelas son mínimas o nulas. Entonces fue cuando decidí hacer ASPASI para trabajar mucho en la prevención y detección precoz. Entonces, lo que trabajamos en ASPASI es tratar de concienciar socialmente de que este es un problema social, de que el abuso daña, pero daña más el secreto guardado, el no poder hablar de ello, el guardarlo como una cosa vergonzosa, mala y terrible, cuando el niño no es el responsable de lo que haya pasado, sino el adulto o niño mayor. Entonces, vi la importancia de formar a profesionales, también de formar a profesionales, porque yo tenía varios adultos que habían ido de profesional en profesional y nadie había podido generar la confianza suficiente para que contaran esto. O si lo habían contado, si habían contado algo del abuso, el psicólogo se había escapado de la historia, ¿no? No quería entrar, no quería, era una cosa difícil y dura, y entonces se escapaba. Esta es la razón por la que decidí que tengo que formar, que tengo que concienciar, porque veo que mucha gente me llega y me dice, por fin alguien me permite hablar de esto y no, una cosa que es muy importante también es no hacer aspavientos, no decir que es terrible, no demonizar al abusador, entender que la mayoría de los abusadores están en el entorno del niño o de la niña, y esto quiere decir que el niño los suele querer, a la mayoría los niños les quiere. Entonces, cuando tú dices a una persona que tienes en terapia, es que ese es malísimo, el niño dice, no, es que es mi papá, es mi tío, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, es alguien a quien el niño tiene cariño y hay una ambigüedad. Le tiene cariño, no le gusta ciertas cosas que hace, pero le quiere, ¿no? Entonces no podemos demonizar y decir es que es malísimo. Tenemos que dejar que la persona vaya contando y un día te dirá es malísimo y otro día te dirá es que le quiero mucho. Y las dos cosas son verdades y no son incompatibles, ¿no? Entonces permitir esto, o sea, una de las cosas que más sanan en el tema del abuso es poder hablarlo, que la persona que lo reciba con tranquilidad, que puedas contar tanto la ira que tienes como el amor que tienes, que no te miren mal porque dices, es que le quiero, claro que le quieres, es que es tu tío, tu padre, tu hermano, tu abuelo, claro que le quieres, es normal que le quieras. Ha hecho una cosa que está mal, que no te gusta, y ahí tenemos que decirle, hey, no, pero está bien que le quieras, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante que los profesionales que están en el entorno de los niños, igual maestros, que psicólogos, que pedagogos, que trabajadores sociales, educadores sociales, puedan acoger esto de una forma amable, sin juzgar, sin actitud, y escuchando lo que la persona siente alrededor de todo lo que ocurrió, ¿vale? Desde cómo se dejó engañar, claro, era un niño, se engaña fácilmente, de cómo con el cariño y la manipulación el otro le fue conquistando. De hecho, muchos de los niños no presentan síntomas y empiezan a presentar síntomas en la adolescencia cuando se dan cuenta que ese juego al que jugaban divertido, porque además te lo cuentan de forma divertida, ¿sabes? Mira, juega, ¿quieres jugar tú? Verás tú qué gusto el ninja. Había una niña que me decía, pero no entiendo por qué mi papá no quiero jugar con él y no me deja. Margarita, dile tú que de Gusternín, porque él no debe saberlo, ¿no? Entonces, en la inocencia del niño, él o ella, en este caso era una niña, no entienden por qué los adultos no quieren jugar, otro adulto no quiere jugar a esto, ¿no? Porque para ellos no lo ven como algo negativo o malo, lo ven como un juego que da gusto al niño y hace cosquillitas y hace unas cosquillitas muy agradables que le sube algo por la columna vertebral y le ponen los mofletes colorados, ¿no? Entonces, ellos no tienen maldad. Los niños y las niñas son seres inocentes, limpios, libres, y deben seguir siendo así, aunque les hayan abusado. Porque el que es sucio, malo y tiene un problema de límites es la persona que le hace eso, ¿sabes? Totalmente. Yo me acuerdo de la primera conversación que tuvimos a principios de año, cuando me dijiste que tú habías comprobado a lo largo de todos tus años que los niños, si eran tratados a tiempo, no tenían secuelas. O sea, me dio tanta alegría y me pareció tan esperanzador que yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos comunicar a la sociedad, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho cuando veo tus vídeos es que juegas con los niños, ¿no? O sea, la manera
en la que el niño es tratado por ti a través de tu terapia, ¿no? Es en un juego, ¿no? O sea, ¿en qué medida crees que ese juego realmente Pero es que con los adultos ayuda? también. O sea, yo si Ok, trabajo con el niño o la ok. niña interior es porque aprendí que a través de los juegos sale todo lo difícil y duro, Sí. casi sin querer y casi sin darte cuenta, y se recolocan las cosas mucho mejor que hablando muy seriamente, ¿no? Ujú. Entonces, a través de los juegos y mientras están jugando, los niños se aflojan y pueden soltar y pueden hablar de esos secretos que son duros y difíciles de guardar, ¿no? Entonces, siempre a través del juego, siempre a través de los muñecos, de los juegos, de los cuentos, los niños pueden expresar eso que tanto les duele y les hace sentir mal. Entonces, Totalmente. para mí es la forma, o sea, tenemos que, yo siempre digo, es como que tener que operar, pero de forma alegre, ¿vale? Tenemos que ir hacia eso que le está Sí, haciendo daño y sacarlo a la luz, pero no con actitud ni con miedo ni con algo terrible, ¿no? Yo me acuerdo de una niña que en un momento determinado, el primer día súper bien, el segundo día veo que se esconde, que no se cuenta, digo, ¿qué pasa? Dice, es que hoy vamos a hablar de eso. Hombre, parece algo terrible. No, algo difícil, dice. Difícil no, terrible. Digo, claro, no me extraña. Yo tampoco querría hablar de algo terrible. Digo, ¿qué pasaría si tú y yo nos conocemos antes de que mamá te diga que es terrible? Dice, bueno, pues entonces pasaría esto, pasó esto, lo otro. Con una tranquilidad, o sea, los niños hablan con tranquilidad si ven que el adulto recibe con tranquilidad. Y esto es en lo que tenemos que preparar mucho a los adultos que están en el entorno de los niños. Aunque el niño nos cuente una cosa muy difícil, nosotros tenemos que estar tranquilos y recibiendo y pudiendo con lo que el niño cuenta. Muchos de los niños, muchos de los adolescentes, muchos de los adultos con los que yo he trabajado que habían sido abusados, intentaron contarlo. Han dicho algo, como decía una chica que tenía terapia, han lanzado un globo sonda para observar cómo el adulto, pero el adulto no lo recogió, se asustó. Y cuando el niño vio que se asustó, recularon y dijeron, bueno, a lo mejor no fue así, ¿vale? Para proteger al adulto. Entonces, el adulto que está en el entorno de los niños tiene que formarse y tiene que saber que, por desgracia, el abuso existe, que uno de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños son abusados, de que esto, por desgracia, ocurre muy a menudo, que la mayoría de las veces ocurre jugando y el niño o la niña no presentan secuelas al principio y que esas secuelas irán apareciendo al tiempo, sobre todo por haber guardado secretos sobre esto, no por lo que ocurrió deja secuelas, pero el secreto guardado deja el doble o el triple de secuelas. Entonces, si lo podemos detectar a tiempo, si lo podemos expresar, y por eso ahí siempre digo, vamos a dar charlas o la gente que nos escuche, que nos llame para dar charlas en colegios, en sí, institutos, en facultades a la gente que va a estar en el entorno de los niños. O sea, es muy importante la concienciación social. Y totalmente. ahí, desde Espacio, estamos trabajando mucho en esta concienciación social, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que he visto también en tus vídeos cuando tratas con adultos es que te tiras al suelo, sí, estás con ellos en el suelo. Que Entonces, trabajamos el niño o la niña interior. exacto. Entonces, mira, normalmente el primer día dicen, el suelo, qué raro, que no. Pero luego agradecen, porque en el suelo puedes hacer muchas cosas. Puedes tumbarte si estás cansado, puedes abrazarle, no es una silla que no puedes, ¿sabes? Puedes sentarse mira, anoche, la última sesión que tuve, una mujer que tiene mucha carencia afectiva y durante 5 o 10 minutos lo único que hice fue abrazarla como si fuese un bebé y acogerla, ¿no? Y acunarla. Entonces, el suelo da mucho más juego que una silla o un sillón, ¿sabes? Totalmente. Permite desde patalear en un momento determinado si hay mucha rabia, a tumbarse, a abrazarse a un cojín y quedarse ahí acunándote. O sea, permite mucha más, tiene muchas más posibilidades de acción que un sillón o una Sí, silla. sí, total. Y además eliminas distancia también, ¿no? Muchas veces es como que hay, Barreras. exacto, ¿no? Allí está el psicólogo, aquí estás tú. No hay Y el mesa por suelo, medio, no hay- exactamente, exacto, estás te compartiendo, ¿no? pueden Estás tumbar, compartiendo el al suelo. tumbarse se relaja, pueden hablar relajados, Ujú. ¿sabes? Es como, vuelvo otra vez, o sea, yo aprendí que jugando se Sí, sacan las cosas que de forma seria no se sacan. sí. Hay un ejemplo, cuando yo era niña, jugaba mi padre a que no me abría la mano, y cuando alguien venía de forma bruta, pues incluso me rompieron un dedo.
Y sin embargo había un señor que lo que hacía era jugar con la mano y cuando me quería dar cuenta la mano estaba abierta. Y ahí eso me enseñó que jugando, si vas a lo bruto, no sacas nada. Ujú, Cuando trabajas con alguien que tiene un dolor muy fuerte, no puedes ir directamente ni a lo bruto. ujú. Tienes que crear el espacio suficientemente cómodo y agradable para que la persona pueda Sí, hablar. sí, sí, Y sí, luego, sí. no es necesario, en mis terapias no es necesario que cuentes detalles sobre el tema del abuso. Y esto es importante porque la Súper. gente siempre piensa, yo no tiene que revivir todo y contar todo. Pues no hace falta. O sea, yo no necesito detalles, salvo que tengamos que ir a un juicio, pero tampoco lo tienes que contar el primer día. Si algún día lo cuentas, será porque tú sientes y quieres hacerlo. Y sí, la mayoría de la gente llega a contarme y cuenta detalles, pero cuando pasa un tiempo, cuando tiene confianza y cuando siente que ya es hora de Ujú. vomitar todo el daño que hay, pero no es necesario, con lo Totalmente. cual no es pensar, es que voy a tener que contar todo y todos los detalles y voy a revivir y Sí, voy a... sí, sí. No hace falta, no hace Totalmente. falta. Esa angustia, esa ansiedad, yo creo que se le genera a muchas personas. O sea, el pensar y imaginarse una situación con un psicólogo, lo que tú decías antes, ¿no? Yo sentado en una silla, el psicólogo ya esa distancia, ¿no? Más tener que sacar esa angustia que me genera, ¿no? Es algo que frena muchísimo, yo creo, a mucha gente el ir a buscar una terapia. Entonces, el hecho de decirle, no, es que lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, primero vamos a compartir, ¿no? Vamos a estar en el suelo, esa distancia, esa barrera no va a existir. Lo segundo, encima, yo no te, en ningún caso te voy a pedir que me cuentes, o sea, vas a ser tú el que vas a ir, ¿no? De alguna manera expresando y además a través del juego, que es un lenguaje muchísimo más cómodo y que te va a dar otro recurso, ¿no? Es que todas estas cosas para alguien que está en su mente diciendo, debería ir a terapia, debería buscar un psicólogo, tengo estos síntomas, me pasa esto, yo creo que es una manera súper, de verdad, importante de invitarles, ¿no? A decir, sí, porque tú me contaste, he tenido un paciente que me decía, Margarita, si es que puede ser muy fácil, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esta frase que me dijiste, ¿no? Tengo varios que me dicen, tú lo haces fácil, ¿vale? Porque, claro, y tengo gente, tú dices, gente que decía, yo no sabía que tenía síntomas. Exacto. Y ahora me doy cuenta de que, claro, yo he llevado toda la vida, es un decir, una imagen similar, ¿no? Llevaba toda la vida en la silla de ruedas pensando que esa era una buena vida. De repente me encuentro que me pongo de pie y que puedo hacer muchas más cosas. Pero claro, como no era consciente porque llevaba toda la vida en silla de ruedas, estaba Absolutamente. confiado y seguro con ese vivir, ¿no? Entonces de repente, este me oyó en una televisión o tal, dice, te oí y lo hiciste tan fácil que dije, bueno, voy a probar, ¿no? Entonces, cuando llevaba ya un año, dice, y es la calidad de vida que tengo ahora, gracias a haberlo sacado. Dice, y no pensaba que me estaba haciendo, que me estaba afectando, Es ¿vale? Entonces, importantísimo. muchas de las veces piensas que no está afectándote, pero porque llevas tanto tiempo en la silla de ruedas que te parece lo normal estar en la silla de ruedas, ¿vale? Y Exactamente. cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que hay, o sea, que puedes liberar mucha energía y que cuando sueltas la energía que está tratando de tapar el secreto, porque tienes una parte de tu energía dedicada a tapar el gran secreto, cuando esa la liberas, tienes mucha más energía para la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo, la primera vez que me hablaron de depresión, yo decía, no, yo, o sea, lo que tú acabas de explicar perfectamente con el ejemplo de la silla de ruedas, es que yo no era consciente de un montón de cosas que estaban en mi vida, que me acompañaban y que no debían estar ahí, ¿no? O que podían no estar ahí, que me podían dar una calidad muchísimo mayor de vida, ¿no? Entonces, hasta que has visto tú eh, de manera a lo mejor más evidente en tus terapias respecto a las secuelas que traen los adultos que han sufrido maltrato o que han sufrido abuso sexual, Margarita. Bueno, desde baja autoestima, problemas de relación, problemas con la intimidad. Depende también, yo una cosa que he observado es que depende de quién es el abusador. Cuando el abusador es muy cercano a la familia, es decir, padre, hermano, tío, abuelo, hay más problemas con la intimidad. Cuando el abusador es alguien de fuera de la calle, Sí. la intimidad no queda tan dañada. Pero muchas veces problemas con la sexualidad, recuerda, o sea, hay posturas, hay olores, hay que van, que limitan, ¿vale? Hay incluso un disfrute sexual que no te permites, ¿no? Ayer con una persona que estaba en terapia me decía, es que era un chico, es que no me permito disfrutar y tener un orgasmo porque me siento malo y sucio porque recuerdo el abuso, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes? Es que es real. Tenemos tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y el racional, ¿no? Y el reptiliano siente
aunque tú no quieras, ¿no? Entonces él decía, yo no quería lo que me estaban haciendo, pero mi cuerpo estaba sintiendo y me sentía traicionado por mi cuerpo, ¿no? Entonces yo le decía, claro, tenemos tres cerebros. Entonces el reptiliano no entiende, siente, aunque le estén dañando, o sea, aunque no quiera, ¿vale? El mamífero, el emocional, pues no quiere porque no quiere que esa persona te haga eso, ¿sabes? Y el racional tampoco, pero el instintual, el reptiliano, siente, porque siente. Entonces, como siente que tu cuerpo te ha traicionado por haber sentido, pues luego te niegas el placer en la vida, ¿no? Y cualquier cosa que te dé placer, como que te anulas, te castigas, te Sí, dañas. sí. Y es una lástima porque queda limitada tu capacidad para sentir placer con lo bonito que es. Entonces, tenemos que desvincular el placer de ese dolor o de ese o de esas emociones de no quiero, pero me lo están haciendo, pero mi cuerpo siente. ¿Cómo puede sentir mi cuerpo si yo no quiero esto que me están haciendo, ¿no? Creo que es Totalmente. importante bueno, pues eso, ayudarles a ver, ayudarles a entender, ayudarles a tomar conciencia de que por suerte tenemos tres cerebros, por suerte también son independientes, por suerte, pero que no es una traición del cuerpo el haber sentido, que el cuerpo es como la luz, que aprietas un interruptor y funciona, pues qué bien que funciona tu cuerpo. No te dañes por ello, no te machaques por ello, no te angusties por ello, es algo que ocurrió y ten compasión contigo mismo en vez de juzgarte por haber sentido, ¿no? Qué bonito eso, desde luego. Hasta que tú aprendes a tener compasión de ti, ¿no? Y cuánto avanzas cuando, Ujú. cuando das ese paso. Y también influye, ¿crees, el cómo es cada uno, la personalidad de cada uno, el cómo somos a la hora de sanar, ¿no? De ser capaz de tirar para adelante? Sin duda ninguna son varios factores. Uno es cómo ha sido el abuso, Sí. a qué edad ha sido el abuso, quién es el abusador, pero también lo que tú tienes. Por eso en los talleres que yo hago con los niños, una de las cosas que fomentamos es la autoestima, la asertividad, la comunicación, etcétera. Cuanto más autoestima, asertividad tenga el niño, más podrá poner límite. Si sabe comunicar, va a comunicarlo rápidamente, probablemente en el primer abuso y no cuando han pasado 40. Eh, si es un niño asertivo, va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Con más facilidad que un niño que se deja dominar. Entonces, por un lado está la persona del niño, que podemos, que podemos moldearla para que esté más fuerte, para que no ocurra. Por otro lado está enseñarle comunicación, por otro lado está la edad del niño. No es lo mismo que te ocurra a los 3 años que a los 10. A los 3 años hay una falta de conciencia total, con lo cual es un juego total. A los 10 ya está un poco lo que está pasando, con lo cual lo dramatizas más. No es lo mismo un niño que es muy confiado y tranquilo que un niño más dramático. Y no es lo mismo que sea tu padre que sea un desconocido, ¿no? Entonces, depende de muchos factores. Depende también de que lo puedas haber contado, o sea, que lo puedas contar la primera vez que ocurre a que haya ocurrido 40 veces. No es lo mismo que ocurra una vez que ocurra 40. Entonces, las secuelas van a depender de muchos factores, pero he visto gente con secuelas muy grandes por cosas pequeñas, aparentemente pequeñas, Sí. por tocamientos leves, y he visto gente muy bien con cosas muy graves o con vivencias muy graves, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tiene que ver mucho con la personalidad del niño y también tiene mucho que ver con poder revelarlo y hablar de ello con naturalidad. Los niños que han estado en ambientes en que el abuso era cotidiano y le ocurría a todo el mundo, lo llevan mejor que los niños que en su ambiente lo han dramatizado mucho los padres y los abuelos diciendo, ay Dios mío, qué Sí. terrible lo que te ha pasado. Lo dramatiza mucho más y les afecta mucho más, ¿no? Entonces, también la respuesta del entorno. Por eso es muy importante que la gente esté preparada. Primero, que no les pase a nadie, ¿vale? Pero si les pasa, que hayamos dado herramientas a los niños para poder comunicarlo, que demos herramientas a los niños, que podamos enseñarles a comunicarlo, a expresar sin asustarles, porque también he tenido gente que su madre le había dicho que nadie te toque el chichi, que es terrible, que no sé cuánto. Entonces, cuando le pasó, no se atrevieron a contárselo a su madre, porque le había dicho tantas veces que esto era terrible, que entonces se asustaron. Al pasar de los años, pues revelaron que habían sido abusados y la madre dice, pero ¿cómo no me lo dijiste? Pues porque como era tan terrible y tú te asustabas tanto, pues como no, yo no quería Claro. asustar, ¿no? Entonces no podemos ponerlo como terrible, tenemos que hacerlo ver como algunos adultos tienen un problema de límite y se lo saltan y hay que ver.
tenemos que enseñarles que eso no se hace, ¿no? Si lo Ujú. ponemos como algo tranquilo, es más fácil que los niños lo revelen que si lo ponemos como terrible. Algo terrible, nadie quiere hablar de ello. Algo de que alguien se confundió, sí. Mira, que el tío Juan se ha confundido y me ha tocado el chichi en vez de, está tontito, él no sabe que esto no se hace, ¿no? Entonces, esta es la naturalidad que quiero transmitir a Sí. los niños, ¿vale? Y esta es la naturalidad que permite a los niños luego contarlo con la misma naturalidad. Hay que ver, mamá, es que el tío Juan está un poco tontito, ¿no? Entonces, Totalmente. no dramatizamos y podemos hablar con el tío Juan para decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Totalmente. Yo, Y podemos también reconducir al tío Juan. exactamente, exactamente. Porque si somos muchos los que lo detectamos pronto y a esa persona o a ese niño, mira, tengo niños que abusaron de niños, adolescentes que ya han abusado de 8 o 10 niños, porque Sí, también trabajo con abusadores. Y cuando les pregunté por qué, me dicen, es que no pasa nada. Cuando lo hago no pasa nada, o cuando lo hacía no pasaba nada. ¿Sabes? Como los niños guardan el secreto y nadie hacía nada, pues entonces él seguía, ¿vale? Entonces es importante detectarlo, es importante eh, enfrentar al abusador y si son muchos los que enfrentan al abusador, probablemente no haya falta ni cárcel, sino reeducar, ¿vale? totalmente. Esa falta de límites que tiene o esa distorsión cognitiva. Totalmente, me encantará hacer otro vídeo en los que expliques en detalle esos talleres infantiles y esos talleres que das también a adolescentes, los contenidos para que os busquen los padres, las madres, los colegios, para que los podáis impartir en sus centros y también que podamos hablar en otra ocasión también más extensamente, precisamente con esa visión que compartimos respecto a los abusadores y que creo que es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? O sea, esa necesidad de reeducar, ¿sí? A estas personas y no de juzgarlas y de quemarlas en la hoguera, ¿no? Ten en cuenta que la mayoría de los abusadores han sido abusados. No Exacto, justifica, ¿vale? Yo no estoy justificando. totalmente. Pero si hubiésemos trabajado la prevención y detección y hubiésemos detectado a este niño abusado, probablemente una de las secuelas de ser abusado, el 20% de la gente abusada se convierte en abusadora, Uh-huh, ¿vale? Si los hubiésemos detectado y tratado en ese momento, probablemente uh-huh, no se habrían convertido en abusadores, no se hubiesen identificado como el abusador, ¿sabes? totalmente. Me acuerdo un adolescente que me decía, pero a ver, no sé dónde está el problema. A mí me hicieron esto de niño y me gustaba. ¿Por qué armáis esto los adultos, no? Entonces, la falta de conciencia o esa disociación cognitiva o sea, disonancia cognitiva que no ve la realidad del dolor que puede Sí, generar sí, sí, igual al sí, niño que a la familia sí. del niño, ¿sabes? Entonces, pues esta concienciación, estos talleres en los colegios, este hablar del tema de forma tranquila, así como estamos hablando y de Uh-huh, forma colocando las cosas sobre donde corresponden, los puntos uh-huh. sobre las IES, puede ayudar a estos abusadores que están empezando a reconducir esta conducta, ¿no? Totalmente. Entonces, la prevención no es solo prevención para que no abusen de un niño, es también prevención para que ese niño o adolescente no se convierta en un abusador. Uh-huh, uh-huh. Totalmente. Y lo has dicho antes, lo has ido mencionando, pero por insistir, porque es que me parece tan importante cómo ese niño o ese adolescente puede empezar, ¿no?, a sanar este trauma de acuerdo con la respuesta que recibe de la familia, de los amigos, de la sociedad, del entorno. A veces se dice que los pares, ¿no?, los iguales, los amigos también juegan un papel muy importante, Muy ¿no? importante. Ujú. Entonces, De hecho, la sí, mayoría de los niños primero se lo cuentan a un amiguito o amiguita, sí, ¿vale? Entonces, sí, los padres son muy importantes y que los padres sepan acoger y sepan ayudar y darle fuerza pues será bueno que lo contemos a mamá o que sí. lo contemos a la seño, ¿sabes? Para darle fuerza al niño. Entonces, también los padres que están formados van a ser más fácilmente, van a poder acompañar mucho mejor que los que no están formados. Sí. Yo, mira, una cosa que me sorprende de las personas con las que yo he hablado es cómo generaciones de, ahora mismo tienen 30 años o 20 años, reciben esta información con relación a cómo la recibe la gente de nuestra generación. No sé si es algo que tú también has percibido, o sea, la naturalidad con la que la gente de la generación de mi hijo, que tiene 22, o de mis alumnos que también andan por ahí, o de un primo mío que tiene 30, por ahí 30 y tantos, el sí decía, o sea, sé de amigos que también lo han sufrido, también sé que es muy duro para las familias el cómo reaccionan, o sea, estos comentarios y la naturalidad con la que te lo cuentan, siento que en estas generaciones ya es un mensaje que cala de una manera
como tú decías, más natural, menos dramática que en generaciones como la nuestra, con lo cual sí siento que ahí está habiendo un avance en la sociedad, ¿no? A la hora de hablar de estos temas pues en España o en otros países de Europa, a diferencia de, como decías tú, en otras culturas donde es muchísimo más frecuente el abuso sexual infantil y por tanto se dramatiza menos cuando un niño lo exterioriza, ¿no? Entonces, también hasta qué punto la cultura, eso, la sociedad, ayuda a esto, ¿no? A que También, podamos también. sensibilizarnos. Ujú. También la sociedad ayuda. Pues eso, si tu amiga, tu otra amiga, tu hermana también ha Exacto, sido abusada, pues exacto, normalices. Es como cuando antes en España estaba permitido pegar a los niños. Era tuyo, puedes exactamente. pegarle. Y tú no te hacías un drama porque te pegaban y te pegaban palizas que te dejaban encamado, ¿sabes? Y no pasaba nada, no causaba tanto trauma como ahora que le das una torta a un niño y, Dios mío, es como Sí, lo más terrible del mundo, ¿no? Entonces, también depende de cómo se viva a nivel social. O sea, exacto. las secuelas también tienen que ver con cómo, si se dramatiza mucho, si se Sí, normaliza mucho. O sea, yo no quiero que esto se normalice nunca, porque no es algo normal ni es algo sano, ¿no? Pero sí quiero que se pueda hablar con naturalidad para exacto, que no dramaticemos tanto y para que no queden tantas secuelas. exacto. Tenemos, No, tenemos no, que ir diga, terminando, pero sigue, no, que tenemos sigue. que ir terminando ya, Sí, pero sí, ya tenemos que acabamos. seguir en esta onda, ¿no? Totalmente. En poder darle voz sin normalizar tanto como para que piensen, nada, aquí vamos a usar de este porque total, esto es normal. No, no, esto no es sano, no es bueno. Un niño tiene que descubrir la sexualidad a su ritmo y a su forma y no que un adulto o niño mayor le inicie de una forma malsana, ¿sabes? Totalmente, pero para que la sociedad no estigmatice, ¿no? Me parece que es muy importante. Pues muchísimas gracias, de verdad, Margarita. Ha sido un gusto, no te quiero entretener, que sé que te vas además a una conferencia, que das una conferencia y de verdad te lo agradezco muchísimo y vamos a seguir hablando de un montón de cosas de lo que hacéis en Aspas y en el Centro Jara. Muy bien, pues ya sé. Hasta Gracias, luego. Margarita, un abrazo.